Buenos días a todos y todas. La verdad que es un honor y gusto estar iniciando estas terceras jornadas de Derecho Administrativo en esta universidad. En primer lugar, les quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional de Avellaneda por permitirnos estar hoy reunidos y reunidas en estas jornadas, al rector Jorge Calzoni, a nuestra decana Novela Lucardi, nuestro vicedecano Facundo Arguintegui, también a todos los trabajadores y las trabajadoras no docentes que fueron quienes nos ayudaron a que estas jornadas obviamente hoy se estén concretando. Son las terceras jornadas de Derecho Administrativo. También a los compañeros y las compañeras del Instituto de Pensamiento Administrativista, Julián Besio, Fernando Vázquez y todos los compañeros y compañeras que nos acompañan semana a semana, que son quienes impulsan estos espacios de discusión y de reflexión. La verdad que para nosotras es un honor y un orgullo estar hoy congregados y congregadas aquí en esta casa. Dicho esto, antes de adentrarnos a lo que nos convoca, a este evento académico que nos convoca, que son en el marco de los 10 años de la Ley de Medidas Cautelares, y antes de presentar al panel que me acompaña, que son quienes van a contarnos y hablar sobre medidas cautelares, mi presentación en realidad tiene que ver más con un rol institucional. Yo, les quiero un poco contar por qué estas jornadas en esta casa de estudios, esta Universidad Nacional de Avellaneda, se creó en el año 2010 gracias a un proyecto político que inició en el 2003, que ha revalorizado no solo a través del discurso, sino de políticas públicas concretas, la educación superior, en políticas como, por ejemplo, obviamente la creación de universidades como la de Avellaneda, también en la creación y puesta en valor de un sistema de becas para el acceso de la educación superior para muchas personas que, como ustedes saben, esta universidad es testigo, muchos de nuestros egresados y egresadas son primera generación de universitarios. Así que eso la verdad que nos llena de orgullo. Dicho esto, en nuestra carrera, ustedes se preguntarán, ¿por qué una carrera más de abogacía con toda la oferta académica que hay a lo largo y ancho de nuestro país? Pero a diferencia de otras casas de estudios quizás más tradicionales, nuestro plan de estudios propone una oferta diferenciadora, anclada fuertemente en el derecho público, en la gestión pública, en la administración de justicia. Por eso hace sentido este tipo de jornadas, ¿sí? En ese sentido, lo cierto es que este proyecto político que dio nacimiento a esta universidad y a esta carrera identificó en su momento, de la mano de acá del compañero, uno de los promotores e impulsores de esta carrera, el compañero Julián Álvarez, en su rol de viceministro de Justicia de la Nación por aquel entonces, identificó la falta, un área de vacancia en la formación de abogados y abogadas que defiendan los intereses del Estado, que la defensa de los intereses del Estado no es más que la defensa del interés público y del bien común, ¿sí? Lo cierto es que en las carreras de grado tenemos amplia, oferta en formación de abogados de la profesión más liberal, si se quiere, abogados más civilistas, más del derecho privado. Y esta carrera, si bien también los prepara, por supuesto, luego a ejercer, si quieren, la profesión de manera liberal, lo que propone es la incorporación, intensifica la oferta en la rama de derecho público, ¿sí? Con incorporación de materias obligatorias que componen la rama del derecho público. En ese sentido, voy a historizar un poco acerca de estas jornadas y el vínculo con esta carrera y con esta casa de estudios. En el año 2020, un grupo de docentes acercan la propuesta a la dirección de la carrera de comenzar a pensar y abrir espacios de reflexión y debate acerca del derecho público administrativo de nuestro país, ¿no? Es un derecho que tiene algunas deudas, sobre todo con nuestra democracia. El año pasado, en las segundas jornadas, debatimos y discutimos acerca, en el marco de los 50 años del decreto ley 19.549 que regula los procedimientos administrativos, que es una ley de un gobierno de facto, ¿no? Entonces, pensar, ¿no? Generar normas que sean
consecuentes, con un orden democrático, plural, ¿sí? Y que nos convoque a pensar un derecho público administrativo en donde nos contenga a todos y todas y que efectivamente tenga como norte la defensa del interés público. Entonces, como decía, en el 2020 las jornadas se realizaron en su primera edición de una manera virtual, obviamente por una cuestión ampliamente conocida por todos y todas que fue la pandemia. Y allí se celebraron durante 3 días debates en donde participaron compañeros del área de la materia de acto y procedimiento, de derecho administrativo, derecho público provincial y municipal, de contratos administrativos, de proceso contencioso y también compañeros de derecho tributario y finanzas. El origen y la génesis de esta jornada siempre fueron pensadas no solamente para la comunidad educativa y académica de esta casa de estudios, es decir, para nuestros estudiantes, hasta ese momento estudiantes porque todavía no contábamos con graduados y graduadas, hoy ya afortunadamente, paso a contar, ya tenemos 42 graduados y graduadas de esta casa de estudios, lo cual también nos llena de orgullo. Bueno, siempre se empezaron de puertas abiertas. La verdad es que los compañeros del Instituto de Pensamiento Administrativista, que son quienes son los grandes también impulsores de estos encuentros, pensaron estas jornadas en función de poder convocar, por ejemplo, a compañeros y compañeras con otras trayectorias profesionales, académicas, que nos inviten, digamos, a seguir ejercitando el espíritu crítico que esta universidad lleva adelante. A lo largo de estas jornadas van a ver que los paneles están compuestos por docentes de la casa, pero también por docentes de otras universidades, por profesionales del derecho que están hoy trabajando en el Poder Judicial o en otras áreas del Estado Nacional o provincial, ¿sí? Como les decía, el año pasado celebramos las segundas jornadas, ahí estas sí, afortunadamente fueron presenciales, nos acompañaron el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, el Asesor General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Pérez Teruel, que también lo vamos a tener nuevamente en el panel de cierre de estas jornadas, y bueno, y diversos profesionales y docentes de distintas ramas, de distintas áreas del Estado y distintas trayectorias académicas. Como les decía, el año pasado pusimos en discusión, bueno, este decreto ley que tenemos y que regula los procedimientos administrativos. Este año traemos acá a la mesa de debate durante todo el día los 10 años de la ley de medidas cautelares. Es un hito histórico poder hablar de estos 10 años para poder no solamente repasar qué es lo que fue sucediendo durante estos 10 años y cómo nos encontramos actualmente, sino también este panel, sobre todo, hablar sobre los antecedentes, lo previo, digamos, qué es lo que motiva al dictado de esa ley, qué es lo que identificó el Poder Ejecutivo en ese momento, en el año 2013, a efectivamente enviar al Congreso de la Nación la discusión de una ley de medidas cautelares tan importante, creemos, a mi juicio al menos, porque, como ustedes saben, en materia cautelar se regulaba analógicamente con el Código Civil y Comercial, ¿sí? Y eso, digamos, el Código Civil y Comercial regula las relaciones entre privados, que tienen intereses particulares. En cambio, cuando el Estado Nacional es parte, bueno, el interés es otro. Entonces, se buscó al menos, ahí revisando la versión taquigráfica del Congreso de la Nación, Julia Lac decía, acá lo que se busca es buscar, digamos, un equilibrio, ¿no? No desprotegiendo al ciudadano en particular, sino incorporando y teniendo en cuenta también el interés público que persigue y que defiende el Estado Nacional, que con la aplicación análoga del Código Civil y Comercial, bueno, que generaba, digamos, cierta disparidad. Entonces, en este marco es que traemos a discusión y de reflexión esta ley de medidas cautelares. Para ello yo voy a oficiar de presentadora de acá de mis compañeros y compañeras, los panelistas que nos acompañan. En primer lugar, nos acompaña Laura Marín, que es docente de la casa en la materia de proceso contencioso administrativo, es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral y actualmente es subsecretaria de Gestión
administrativa del Ministerio del Interior. Así que Laura seguramente nos va a contar algunas cosas con respecto, digamos, a las medidas cautelares en el ámbito de la Corte Suprema. Y además me gustaría acá contarles que fue quien pensó estas jornadas este año, ¿no? El año pasado, cuando en septiembre terminamos la segunda jornada, ya Laura decía, bueno, el año que viene se cumplen los 10 años de medidas cautelares. Así que fue quien nos dijo, bueno, nos trajo a colación ese aniversario, nos refrescó ese aniversario, que el próximo año los 10 años de la Ley de Responsabilidad del Estado. Así que bueno, se lo agradecemos en gran parte también a Laura como nuestra ideóloga de estas jornadas. Así que bueno, por mi parte les quiero dar la bienvenida, agradecerles que nos acompañen durante todo el día de hoy. Como sabrán, luego tenemos 2 paneles más, ¿sí? En la aula agendana. La presentación de la revista, que también es un insumo muy importante entre la Universidad Nacional de Avellaneda y el Sistema Argentino de Información Jurídica. Y finalmente el panel de cierre, en donde nos va a acompañar nuestra decana, el asesor general de gobierno, Santiago Pérez Teruel, la compañera Victoria Anadón, de la Oficina de Contrataciones de Provincia de Buenos Aires, y el actual ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, también exministro de Justicia de la Nación, que digamos, al momento de la sanción de esta ley, el doctor Julián Lac. Así que le cedo la palabra a Laura. Bueno, buen día a todos y todas. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la decana Laura Lucardi por haberme invitado a estas jornadas, a la directora de la carrera Milagros Reyes también por haberme invitado, y a todos los organizadores, a Julián Besio, a Fernando Vázquez, que sé que estuvieron en la organización de estas jornadas. Muchas gracias. También me siento muy honrada de compartir este panel con Julián Álvarez y con Patricio San Martino. Julián fue, digamos, el promotor de esta ley de medidas cautelares cuando estaba en el Ministerio de Justicia, el secretario de Justicia, junto con Julián Lac. Así que me tocó vivir desde el ámbito del Congreso un poco todo el proceso que sucedió hasta el dictado de la ley. Y bueno, con Patricio San Martino, que tuve el honor de cursar la materia en la Universidad Austral. Así que muchas gracias por haber sido invitada a este panel con ellos. En un principio mi idea había sido hablar un poco del procedimiento de sanción de esta ley de medidas cautelares. Hablar de qué pasó en comisión, qué pasó en el ámbito del Senado, qué pasó en el ámbito de diputados y las modificaciones que tuvieron. Es una ley que fue sancionada hace un poquito más de un año, se sancionó el 29 de abril del 2013, se promulgó el 29 de abril del 2013, se sancionó el 24 de abril del 2013. Revisando un poco los antecedentes parlamentarios, me surgió una idea que no estaba en los antecedentes parlamentarios, ni se discutió en el debate parlamentario, ni por lo que yo estuve viendo, no se trató, no se pensó en ese tema. Por eso tomé este tema que voy a desarrollar ahora, y también por algunas medidas cautelares que se dictaron muy recientemente en el ámbito de la Corte Suprema, muy conocidas las medidas cautelares que se dictaron para suspender las elecciones de Tucumán y San Juan hace poquito tiempo, que fueron el 9 de mayo del corriente año. Si bien en esas 2 medidas cautelares no se aplica la ley de medidas cautelares porque no estaba demandado el Estado Nacional, me empezó a surgir la idea de hablar de qué pasa con la ley de medidas cautelares en el ámbito de la competencia originaria de la Corte, principalmente para ver qué aplicación tiene esa ley de medidas cautelares en el ámbito de la Corte y qué considera la Corte sobre su aplicación. Como voy a spoilear el final o el medio, es que la conclusión de eso es que la Corte no aplica la ley de medidas cautelares en su competencia originaria. Considera que no es aplicable. Y entonces me puse a pensar un poquito, bueno, ¿por qué no la considera aplicable? Y si eso surgía de algún lugar de la ley, si surgía del debate parlamentario. Bueno, un poquito los antecedentes del tema de por qué no aplica la ley de medidas cautelares, a mi juicio, se basa en 2 grupos de jurisprudencia. Una jurisprudencia que viene desde el año 68, de la época del proceso, que es el fallo Sidi.
ahí lo que dice la Corte es que no es aplicable al ámbito originario, al ámbito de la competencia originaria de la Corte, el reclamo administrativo previo que establecen las leyes provinciales. ¿Por qué? Porque considera que en el ámbito de la jurisdicción originaria no se pueden aplicar normas procesales provinciales que de algún modo resulten un valladar para el acceso a la jurisdicción. Entonces consideró que el reclamo administrativo previo fijado en las normas provinciales no era aplicable a su sede. Luego repitió esta doctrina en muchos fallos, pero recientemente el fallo Bayer contra la provincia de Santa Fe vuelve a sacar ese tema y dice: las normas que regulan el reclamo administrativo previo en el ámbito procesal no son aplicables a la jurisdicción originaria de la Corte, porque no puede haber nada que limite la jurisdicción originaria de la Corte, que es de orden constitucional, ¿no? Está fijado en la Constitución en el artículo 117. Entonces no puede haber normas de derecho administrativo, principalmente las normas que establecen o regulan el acceso a jurisdicción, que la limitan. ¿Y eso por qué? Laura Monti, también la procuradora, falla en el mismo sentido, o su dictamen es en el mismo sentido, principalmente por la tutela judicial inmediata que se necesita en esos casos. Entonces, dice, nada puede restringir la jurisdicción originaria de la Corte porque acá hay que resolver la cuestión de una forma inmediata. En ese caso se trataba de una acción declarativa de certeza, donde la Corte tenía que poner certeza sobre la aplicación o no de un tributo. Entonces dice, bueno, es necesario que la Corte falle con inmediatez, no puede esperar a que el particular agote o presente el reclamo administrativo previo en las instancias provinciales. Eso con respecto a la normativa provincial. Pero en el ámbito nacional, el segundo grupo, digamos, de jurisprudencia es en el ámbito nacional, o sea, estando demandado el Estado Nacional, y ahí vuelve a repetir lo mismo, ¿no? En el fallo Santa Fe, contra la Dirección Nacional de Vialidad del 99, dice, la ley de procedimientos administrativos no es aplicable en la instancia originaria porque no se le puede poner ningún tipo de restricción ni amplitud a la competencia originaria de la Corte. Lo repite en el fallo Formosa, provincia de Formosa con Tecniagua en el 2004, el mismo criterio, digamos, no es aplicable el reclamo administrativo previo a la jurisdicción originaria de la Corte. Esa parecería ser la doctrina jurisprudencial de la Corte, que de algún modo extrapola a la aplicación de la ley de medidas cautelares para decir, entonces la ley de medidas cautelares, al ser una ley procesal, una regulación procesal, tampoco se va a aplicar. Entonces, en el fallo Córdoba, acá empiezan, digamos, todos los fallos, todo el grupo de fallos, o sea, el tercer grupo de fallos, donde lo que empieza a decir que no se aplica es la ley de medidas cautelares. En el fallo Córdoba del año 2015, la Corte dice que la ley de medidas cautelares no va a ser aplicable, en especial habla de dos artículos, el artículo 4, que es el informe previo al Estado Nacional, o lo que se llama, digamos, lo que genera ese informe noticia, que tiene que expedir el Estado, y el artículo 9. Entonces ahí vuelve con esta doctrina un poquito más ampliada sobre que la competencia originaria no puede ser ampliada ni restringida y que no se le puede imponer a la Corte, no se le puede imponer a la Corte limitaciones de orden procesal. También en los considerandos posteriores dice que tiene que ser que la Corte tiene que dictar fallos que impliquen una justicia libre, de toda sospecha de parcialidad, y vuelve a decir, no puede ser ni ampliada, ni restringida, ni modificada por persona, ni poder alguno, ¿no? Entonces dice, el Congreso no me puede limitar procesalmente mi jurisdicción originaria, o sea, no admite reglas procesales que la limiten, por lo tanto la ley de medidas cautelares a la jurisdicción originaria de la Corte o a la Corte Suprema no se le aplica. Dice, esto no se sigue de esto que no se le aplique ninguna norma procesal, no es que yo no aplico el Código Procesal, pero la ley de medidas cautelares resultaría algo excesivo, ¿no? Ahora en las conclusiones voy a hablar un poco de lo que me parece a mí sobre eso, pero no dice de qué modo o por qué
el artículo 4 de la Ley de Medidas Cautelares limita la competencia originaria de la Corte. Siguió, después del fallo de Córdoba, sigue el fallo Nordi contra la provincia de Buenos Aires en 2019, que es un daño, una cuestión ambiental. Ahí volvió a repetir su doctrina de que que las leyes procesales no pueden restringir ni ampliar la competencia originaria de la Corte y que a su instancia original no se le pueden poner limitaciones de orden procesal. Después siguió el fallo Entre Ríos, que ya es un fallo muy conocido, del 2019, donde la Corte suspende el decreto de la gestión anterior que establecía el IVA cero. Y ahí vuelve a decir lo mismo, no obsta a la solución dada por la Corte, después de analizar la procedencia de la cautelar, dice no obsta a ello la aplicación de la medida cautelar, de la Ley de Medidas Cautelares, pues en el seno de la competencia originaria de la Corte no se aplica. Lo vuelve a repetir en la comunidad indígena Toba, también de octubre del 2019, la procuradora ante la Corte, Laura Monti, no se expide sobre el particular, no encontré un fallo, digamos, una vez sancionada la Ley de Medidas Cautelares, un dictamen, pero no encontré ningún dictamen de Laura Monti o de la Procuración General que diga que no se aplica la Ley de Medidas Cautelares, pero sería la jurisprudencia, digamos, medianamente pacífica de la Corte. Recién en el año 2022, en diciembre del 2022, tan conocida cautelar emanada en la causa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional por el tema de la participación, que es una causa que todos conocemos, donde se pide la suspensión del decreto 735 y la ley 606, que estableció un nuevo porcentaje de coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, bajó el porcentaje de coparticipación que se había fijado en la gestión anterior. Ahí cambió un poquito su doctrina y si bien no la consideró aplicable, cambió su fundamentación. Dice, no la voy a aplicar al artículo 4, específicamente habla del artículo 4, o sea, el informe previo, no va a ser aplicable en esta oportunidad, y no dijo porque se restringía o se ampliaba la competencia originaria, sino porque el Estado ya tuvo larga oportunidad de defenderse, ¿no? Entonces no habla en ese caso de la inmediatez o la tutela judicial inmediata que se necesita en los casos de la competencia originaria, sino que dice, bueno, acá el Estado tuvo sobradas oportunidades de defenderse. En ese caso, también casi todos conocemos que fue una medida cautelar que se dictó 2 años después de su presentación. Se presentó en 2020, la medida cautelar se dictó en 2022, así que hubiese sido raro que hable de inmediatez de la tutela judicial, habiéndose dictado una medida cautelar 2 años después, pero sí dijo que el Estado había tenido oportunidad o larga oportunidad de defenderse, con lo cual la aplicación de la Ley de Medidas Cautelares entorpecería el proceso. Esto hasta acá más o menos fue lo que estuve relevando de jurisprudencia de la Corte de competencia originaria sobre lo que opina sobre la aplicación o no de la Ley de Medidas Cautelares. Empieza en 2015 con el fallo Córdoba y culmina en el 2022 con este fallo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional. Los puntos que resalto como a modo de conclusión, digamos, de esta jurisprudencia de la Corte es que lo que decía en el primer momento, que primero esta jurisprudencia sale de esta jurisprudencia de no aplicación de la Ley de Medidas Cautelares se basa en la primigenia no aplicación del agotamiento de la instancia administrativa y del reclamo administrativo previo a la jurisdicción originaria de la Corte. Se fundamenta en una supuesta tutela judicial inmediata que tienen que tener los cautelares ante la competencia originaria, y otro de los puntos es que no explica por qué la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado, el 16856, de qué modo restringe la competencia originaria, porque como todos sabemos también el informe del artículo 4 es un informe que tiene un plazo muy expedito, tiene un plazo de 5 días en los procesos de vencimiento, de 3 días en los procesos sumarísimos, nada, digamos, y todos sabemos que la Corte no se toma su tiempo generalmente para expedir medidas cautelares, con lo cual el plazo es notoriamente exiguo. Asimismo, la ley establece que los supuestos del artículo 2, inciso 2, los sujetos protegidos del artículo 2, inciso 2, que son los grupos
ambiental, no se aplica el artículo 4. También el artículo 4 establece la medida precautelar o la medida cautelar interina, que es una medida que se va a dictar cuando hay graves situaciones impostergables, cuestiones objetivas y gravemente impostergables. Se puede dictar una medida precautelar de forma inaudita aparte, hasta tanto el Estado se expida o tal vez hasta que resuelve, eso se puede prorrogar, con lo cual no parecería haber una razón para que la Corte diga que este artículo 4 restringe su competencia originaria, ya que la Corte, la ley prevé con mucha amplitud excepciones a la aplicación de este informe del artículo 4 y aparte tiene un plazo muy exiguo. Otro punto que también me quedó la reflexión, la idea era un poco reflexionar sobre esta jurisprudencia. No se entiende por qué no se aplica una ley del Congreso, por qué la Corte considera que no aplica una ley del Congreso de orden procesal, porque en ese caso tampoco podría aplicar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y tampoco podría aplicar la ley de amparo. Entonces no se sabe qué normativa procesal se aplica a la Corte y cuál no, y por qué tampoco se explica por qué, lo que decía antes, ¿no? Tampoco se explica por qué restringe la competencia originaria. Otra de las cuestiones que también se dice un poco en la doctrina, bueno, parece que tal vez lo que no quiere la Corte, y una de las cosas que también se dice, lo que no quiere la Corte es dar trato desigualitario cuando hay un caso donde está por un lado demandada una provincia o un municipio y por el otro lado el Estado Nacional, pero en ese caso no aplicaría esta doctrina, no aplicaría esta doctrina particular, por ejemplo Norby, que también la aplicó, y tampoco debería aplicar la ley de ejecución de sentencias contra el Estado, por ejemplo, que sabemos que la aplica. Entonces, bueno, no parece que un poco la conclusión a la que llegamos es como que, y otro punto es que en la ley no está expresamente excluida, la ley se aplica a las medidas cautelares contra el Estado, o sea, organización centralizada o descentralizada, administración central y descentralizada. No dice en ningún lado que no se aplica en la jurisdicción originaria de la Corte, a la competencia originaria de la Corte, no ha sido limitada. Es raro que la ley de medidas cautelares se aplique en algunas instancias y otras no, del proceso, tampoco eso ha sido así pensado, no ha sido así debatido en el Congreso de la Nación. Y bueno, un poco también eso, ¿no? Algunas normas procesales se aplican y otras no, entonces eso también genera como cierta incertidumbre. Vemos recién en el fallo que les decía de la coparticipación de la CAD, hay una modulación donde la Corte no dice no la aplico, sino dice no la aplico este caso porque el Estado ya tuvo oportunidad de aplicarse. Bueno, eso es lo que quería decir para invitar un poco a la reflexión y a la discusión. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Ahora le vamos a dar la palabra a Julián Álvarez. Julián. Sí. Bueno, Julián. Bien, ahí estamos. Julián también es docente de la casa de la Universidad Nacional de Avellaneda, es profe en la materia de teoría general del derecho, es doctor en filosofía del derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es ex viceministro de Justicia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, actual concejal de Lanús, y nos va a hablar un poco acerca del contexto filosófico y político que se dio esta ley de medidas cautelares. Gracias. Tengo muchas cosas para decir, perdón. Pero lo primero que tengo para decir es que, bueno, recién tanto Milagros como Laura me presentaron como promotor de esta ley y es injusta esa calificación. Primero porque la verdadera promotora tanto de esta ley como de la ley de responsabilidad del Estado, como del Código Civil y Comercial, como de las oficinas de justicia, de todas las luchas contra la trata que hicimos en el Ministerio, de la infinidad del Código Procesal Penal, que
que todos van cumpliendo 8 años, 10 años, y fue bajo un mismo gobierno, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y eso, primero. Segundo, porque el que verdaderamente escribió esta ley, o sea, yo diría casi su totalidad, se llama Patricio San Martín, está sentado acá junto a la izquierda. Y tercero, porque en todo caso tuve el privilegio de ser expuesto o un canalizador de toda una generación en la cual acá mismo en el presente es un montón de compañeros que me acompañaron, nos acompañamos juntos en esa misma gestión. Laura, Patricio, Anabela, Victoria, Norberto, Martín, y probablemente me estoy olvidando de algunos otros que están incluso acá presentes, y Cristina, y que creo que nos abarca a todos los que estamos acá, porque Cristina denominó claramente como la generación del Bicentenario. Y estoy convencido de que esto es así, ¿no? Y así como hoy podemos hablar de una generación, la del 37, la del 80, los niños privilegiados del 45, que es la generación de los 70, que tenía 20 y pico de años, y nosotros verdaderamente somos eso, y somos eso. Somos un proyecto colectivo, donde todos cumplimos distintos roles y donde con el paso del tiempo las decisiones que fueron tomadas con total buena fe, con mucha fuerza, con mucha intención de que el país esté mejor, son cada vez más revalorizadas en el contraste que hay con lo que vino sucediendo después. Bueno, dicho esto, quería hacer una reflexión política y otra filosófica que en un punto es la misma, porque no estamos convencidos nosotros de que lo técnico y lo político no son dos esferas distintas, sino es un único carril, y creo que esta carrera de derecho también basa su currícula, como decía Milagros en esto. La primera, la política, era qué venía sucediendo, estamos hablando de los antecedentes de la ley de medidas cautelares, qué venía sucediendo en hace 10 años para que esta ley fuese sancionada en el Congreso de la Nación, ¿no? Y lo que venía sucediendo era un gobierno que tenía como objetivo central generar una distribución, usar la lapicera, distribuir la riqueza para los que menos tienen, y un poder judicial que todos los días nos trababa una medida cautelar en contra de esas medidas del Poder Ejecutivo elegido democráticamente. No, yo digo, bueno, el gobierno de Néstor fue elegido obviamente por el 22% de los votos, el gobierno de Cristina en ese momento había sido elegido democráticamente por el 54% de los votos. Yo creo que, no sé si algún gobierno en la historia de nuestro país tuvo más votos que el gobierno de Cristina en el 2011, creo que no. Bueno, y sin embargo había un poder establecido, el Poder Judicial, que a través de una herramienta que era la medida cautelar, paraba constantemente decisiones. Y recuerdo, eran muchas y constantes. Recuerdo una muy importante que era la ley de cartelización de seguros ambientales, por ejemplo. Había un decreto, un decreto para terminar con la cartelización de los seguros ambientales, que era una sola compañía de seguros se encargaba de asegurar a todas las empresas, ¿no? Y inmediatamente la justicia, en ese momento civil y comercial federal, derogó esa medida. Me acuerdo que lo hizo, y incluso fue denunciado penalmente el compañero Luis Romiti, que fue el que llevó adelante esta ruptura de las cartelizaciones. Cuando hablamos de que, por ejemplo, que Gurú fue recuperó la CFJP y por eso terminó preso, constantemente, esto fue una constante de lo que sucedió durante esos años. No solamente derogaban las decisiones del Poder Ejecutivo con medidas cautelares, sino que después esos funcionarios que tomaban esas decisiones eran denunciados penalmente, procesados, estigmatizados, probablemente con limitaciones grandes para continuar con su propia vida, y después presos. Esa es una de las iniciales, una de las más relevantes, y la que fue notoria y generó una explosión social en ese momento, fue la medida cautelar que terminó con la ley de medios, ¿no? Con la ley de medios. Recuerdo esa Plaza de Mayo, del 7D, donde se tenía que empezar a aplicar la regulación sobre los medios de comunicación
presión para que dejen de ser monopólicos, y en esa misma fecha, bueno, ahí la Cámara Civil Comercial, por sorteo, con papelitos, se llevan a un juez, a otro, a la Cámara, y que nosotros denominamos como no Cámara Civil Comercial Federal, sino como Cámara de lo Clarín y la Rural, ¿no? La otra medida cautelar había sido otra, también de las grandes, a favor de la Rural. Entonces, ese era el contexto político que se vivía en la Argentina, un gobierno yendo al frente para distribuir la riqueza y un poder judicial aristocrático, conservador, la familia judicial intentando sostener esos privilegios, ¿no? Y en ese marco es que Cristina lanza un paquete de medidas entre lo que está el ingreso democrático al Poder Judicial, que fue aplicado en el Ministerio Público Fiscal y la Defensa y nunca en el Poder Judicial, la ley de democratización de la justicia únicamente para que se vote popularmente la elección de magistrados, la creación de cámaras de casación para descentralizar la Corte en el aspecto de que no pueden, hoy 4 o 5 en ese momento, 7 en un momento, jueces de Corte dictar inmensa cantidad de fallos como tienen hoy, eso les permite jugar con los tiempos, lo acabamos de ver, cuando les interesa resuelven rápido, ahora en Tucumán y San Juan. Y bueno, una serie de leyes que en general fueron declaradas inconstitucionales, y esta, hablamos en conversación, esta no fue declarada inconstitucional, pero sí no la aplica la Corte, y no sé, no tuvimos un gobierno que haya ido tan al frente como para ver en qué medida esta ley fuera puesta en crisis, ¿no? Entonces, ese es el contexto político. Y es un contexto político que no solamente sucede en la Argentina, Estando realizando el doctorado en Barcelona, tuve la oportunidad de reunirme con Ada Colau, la vicealcalde de Barcelona, un gobierno que también va al frente en Barcelona con otras discusiones, ¿no? Yo me acuerdo que en Finlandia discutían en unas elecciones el precio del dentista. Bueno, estamos lejos de discutir con Finlandia el precio del dentista. Bueno, en Barcelona también discuten cosas que no hablan de tanta desigualdad como en Argentina, pero discuten cosas muy importantes, como por ejemplo el medio ambiente. En España en este momento hay un gran problema con el calentamiento, ¿sí? En Madrid puede verse notoriamente, y en Barcelona, porque es una ciudad costera, también llega. Barcelona está rodeada por 2 ríos, un río estaba absolutamente contaminado, y lo que pasó cuando el Ayuntamiento de Barcelona empezó a intentar hacer que esas fábricas dejen de tirar los desechos, eran un conjunto de medidas cautelares que defendían los intereses de las grandes empresas de lo que se considera la fábrica de España, que es Barcelona, para que ese río no pueda ser limpiado. Y después, también, pero fue reelegido el gobierno de Ada Colau, lograron limpiar ese río. Y ahora, pequeña reflexión con la reelección, ¿no? Lo importante que es hacer valer el voto democrático y cómo les interesa a ellos que no haya reelección para no poder sostener políticas de Estado en el tiempo. Bueno, pero recientemente, la discusión reciente era la siguiente. El plan de la ciudad de Barcelona estaba pensada hace 150 años por un arquitecto que se llama Cerdá. Cerdá generó algo que se llama el ensanche de la ciudad, que tiene superislas. Son manzanas muy grandes, de 200 metros cuadrados, donde en el medio tienen una zona verde. Esa zona verde fue ocupada con el tiempo por los ricos, porque el ensanche estaba ocupado por los ricos, y fueron ocupando las propiedades en el medio. Hoy el problema que estaban teniendo para terminar con el calentamiento era generar más espacios verdes y a recuperar esos espacios del centro de las islas. Y no lo pueden hacer justamente por las medidas cautelares y las denuncias penales que le aplican particularmente a la vicealcalde, que es la encargada del medio ambiente. Entonces, esto no solamente sucede en Argentina, sino sucede en España y sucede en Brasil también. En Brasil, algo que está pasando y es muy grave es la judicialización con respecto a las medidas cautelares respecto de salud, ¿no? Los grandes laboratorios generan estudios jurídicos que patrocinan gratuitamente a las personas que necesitan algún tipo de medicamento. El Estado brasileño lo produce, pero ellos convencen a través de los médicos, con los recetarios, donde hay básicamente un negocio conjunto entre médicos y laboratorio, de que tienen que aplicarse la misma medicina pero comprada en Estados Unidos, ¿no?
Entonces presentan amparos y medidas cautelares de salud que son aprobadas por los jueces, y hoy lo que está sucediendo, sobre todo en el gobierno Bolsonaro, no sé cómo está pasando exactamente ahora el gobierno Bolsonaro, lo que sucedió es que el presupuesto que dedicaba el Ministerio de Salud a comprar estos medicamentos que se hacían en Brasil y en Estados Unidos era más grande que el presupuesto que disponía el propio Ministerio de Salud para la política sanitaria de todo el país. ¿Está bien? Esas personas son dadas por el servicio público. Entonces, esto es un problema grave, grande, es un problema de estas democracias debilitadas, ¿no? Como de la insatisfacción democrática que nos hablaba Cristina, que genera, que tenemos hoy en nuestras sociedades, ¿no? ¿Cómo puede ser que un sistema tan relevante, que es la división, a través de la división de poderes, poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo, sea tergiversado de esta forma, en el cual el Poder Judicial termina administrando, tomando las decisiones relevantes que en realidad tendría que tomar el Poder Ejecutivo? Y con esto quiero ahora sí hacer un análisis un poco filosófico y formal de cuál es el rol, ¿no? del Poder Judicial en un punto, ¿no? ¿Por qué el Poder Judicial, por qué llega a este punto y bajo qué disfraz toma este tipo de decisiones? Ayer, bueno, me puse a leer este libro, lo voy a anunciar, Medidas cautelares contra el Estado, lo escribió mi compañera de vida, Virginia Lin, y lo dirigió Patricio San Martino, y todo el primer capítulo habla de un concepto de Patricio, que es un concepto muy importante, que es el Estado constitucional social de derecho, ¿no? Y, bueno, voy a animarme a hacer alguna reflexión con respecto a este concepto de Patricio. Es un concepto innovador y muy importante. ¿Qué significa, no, Patricio? Perdón, Patricio, que te interprete, pero digo, ¿qué significa? Cuando habla, Patricio dice el Estado de Derecho es el Estado, lo que decía Kelsen, ¿no? Que derecho y Estado son lo mismo, ¿no? Y es el Estado bajo la división de poderes, ¿sí? El Estado social de derecho es el Estado del New Deal, el Estado de los derechos de segunda generación, y el Estado constitucional social de derecho es un Estado que reconoce no solamente los derechos de segunda generación, sino los derechos de tercera y de cuarta. Puede ser interpretado a partir de la Constitución nuestra del 94, que incorpora los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Entonces, vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Kelsen decía exactamente esto, decía que el Estado y el derecho son lo mismo. A esta teoría de Kelsen, dos autores argentinos que se consideran, Kelsen escribió la teoría pura del derecho, dos autores argentinos son Alchurrón y Bulín, que incorporaron la lógica del derecho, incorporaron la lógica a esta teoría pura del derecho, describieron a esta forma de ver el Estado como sistema maestro, o sea, sistema primario, el axioma, lo más mínimo de lo que puede ser un derecho actual, ¿no? Y un derecho actual, este sistema maestro está compuesto por un poder ejecutivo que administra, ¿sí? Un poder legislativo que dicta normas generales para toda la sociedad y un poder judicial que dicta normas individuales, ¿sí? Para los sujetos en base a las normas generales preexistentes. ¿Está? Ahora, esta teoría, ¿no? Que estamos todos de acuerdo, lo vemos como empieza a tergiversarse, ¿no? Porque cuando toma un conjunto indefinido de medidas individuales, como en el caso de Brasil, que afecta a la política general de la sociedad en el sistema de salud, ya deja de ser un conjunto de medidas individuales, ¿está? En el caso. Pero acá ni siquiera en Argentina estamos en ese estado, no estamos en una situación en la cual el Poder Judicial solapadamente va tomando medidas individuales con respecto a casos concretos sacados individuales. Acá estamos ante un Poder Judicial que toma un caso individual, ¿sí? Como, por ejemplo, la afectación en el caso de democratización de la justicia, fue la afectación de un juez en particular que dice yo no quiero ser que el Consejo de la Magistratura pueda ser elegido por popular, y termina derogando por medidas cautelares normas generales. Entonces, ahí hay un nudo filosófico, ¿no? De la cuestión. Se tergiversa la concepción primitiva del Estado formal. El Poder Judicial pasa a tomar decisiones generales, ¿no? Y digo, hay decisiones generales buenas, como Acumar.
Pero Acumar no fue decidido por el Poder Ejecutivo, fue decidido por el fallo Mendoza. Entonces, ¿cómo primero empiezan a tomar decisiones buenas, como vamos a limpiar el riachuelo desde el Poder Judicial, y después, bajo esa concepción, bajo esos fundamentos, empieza a decir, pero no vamos a distribuir la riqueza acá, no vamos a distribuirlo acá, no vamos a distribuirlo allá? Se tergiversa el funcionamiento del Estado. Esto como primera un Estado dividido en poderes. Y las cuestiones políticas no judiciales, que era un concepto que hasta antes de Cristina básicamente estaba instalado en el Poder Judicial, no podía decidir sobre cuestiones dependientes de la administración, empiezan a enflaquecerse a nivel de estar extintas, ¿no? Hoy el Poder Judicial elige los consejeros de la magistratura, el Poder Judicial elige cuándo se hacen las elecciones en Tucumán, San Juan, hoy el Poder Judicial dice que no se puede la unidad de los servicios públicos en relación a los celulares y al internet, está mal, no se puede tomar, etc. Hoy el Poder Judicial administra y dicta normas generales. No lo puede hacer. Esto como primera cuestión. Como segunda cuestión importante. Y ahora ya hay un problema más filosófico que creo que está muy instalado y tenemos que discutir en nuestra sociedad. Que es, ¿cuál es el rol del juez? ¿Cuál es el rol del juez? ¿No? En esta concepción lógica pura del derecho, la teoría pura del derecho del Kelsen, viene a romper con la teoría esencialista, la medieval, que decía que bueno, el rey estaba ungido por la voluntad de Dios y entonces podía tomar cualquier tipo de decisión porque la consultaba con Dios, básicamente, ¿no? Y la modernidad no, la modernidad es una división de poderes, entre nosotros elegimos, convenimos, cuáles son las reglas en las cuales vivimos, y eso lo hacemos a través del legislativo, bueno, el Poder Ejecutivo, el Ministerio, el Poder Judicial, controla, básicamente, ¿no? Bueno, esta concepción pura del derecho viene atada de otra, es que los jueces cuando toman decisiones, realizan algo que se llama un silogismo judicial, ¿sí? Y nosotros estaríamos bastante de acuerdo nosotros, ¿qué le pedimos cuando nos enojamos? Che, apliquen el derecho. Esto tiene que ver con esto. Hagan el silogismo judicial. Hay una teoría que dice que es la teoría predominante a nivel mundial, que dice que el juez para tomar una decisión tiene que poner la norma general, entonces si alguien mata a otro, entonces ese alguien, cualquiera de la sociedad, deberá ir a prisión, reunirlo con la premisa fáctica, mostrar en el expediente, Pedro mató a Juan, ¿sí? Entonces si alguien mata a otro, debe ir a prisión, y si Pedro mató a Juan, entonces Pedro debe ir a prisión, ¿no? Entonces uno le pediría al juez, ¿sí? Le pediría al juez que haga eso, que aplique el derecho, mediante el silogismo judicial. Ahora resulta que Cárcova, por ejemplo, acá, lamentablemente falleció Carlos el año pasado, muy triste por quién era y sobre todo por la lucha que daba, porque daba justamente esta lucha, decía, tras el velo de la normatividad se esconden oscuras relaciones de poder, ¿no? Y a mí, lo hablábamos con Roberto recién, siempre también pertenecemos a la filosofía, quiero decir que en el campo de la filosofía, en las charlas en la Universidad de Buenos Aires éramos 10, 12, o sea, esta es una charla ultra masiva comparado con las charlas que dábamos que se dan, ¿no? en ese ámbito, en esa universidad. Carlos, cuando hablaba de qué significan las oscuras relaciones de poder que se esconden tras el campo de la normatividad. Y uno de los herederos de la cátedra de Achurrón y Bulín, Hugo Zuleta, quiero decir que Achurrón, aparte de crear el silogismo judicial, lo hizo, y está instalado a nivel mundial, lo hizo por ser el titular de la cátedra de lógica en Puan. El tipo no solamente inventó el silogismo judicial, sino el tipo, estudiando la derogación de normas, demostró que cuando se deroga una norma, que dice, esta norma, toda otra norma que no tenga vinculación con esta debe ser derogada también, genera un problema lógico en los sistemas que genera 2, 3 o 4 sistemas en simultáneo funcionando. Esto demostró el tipo en términos lógicos. Esa norma no debe ser escrita por el legislador.
ese cálculo lógico fue utilizado para crear la inteligencia artificial, el cálculo de Churrón, y es realmente excepcional. Estamos hablando de tipos que tienen una influencia mundial, son argentinos, escribieron su libro en inglés, en Viena, Kelsen, y tiene una influencia mundial. Y el mismo tipo que hizo el silogismo judicial, que con otro cálculo creó la inteligencia artificial. O sea, miren la relevancia que tiene, ¿no? Y nunca fue discutido el silogismo judicial. Bueno, es un cálculo, es una fórmula bien formada, es un cálculo lógico aceptable, y lo dijo el mismo tipo que creó la inteligencia artificial, ¿quién se lo iba a discutir? Bueno, en el año 2008, el discípulo de Alchurrón, Hugo Zuleta, hizo una investigación lógica donde demostró que el cálculo lógico si pento se Q, pento de hace Q, está mal formulado. No es un cálculo aceptable de la lógica. ¿Está bien? Y es así, y es obvio, porque para que sea un cálculo, y voy a decir algo, voy a intentar decirlo de forma simple, para que sea un cálculo de la lógica, para decir que un juez deduce del sistema jurídico que Juan debe ir a prisión, el sistema jurídico no solamente debe tener la norma que tiene el artículo 79, que matar a otro ir a prisión, sino el sistema jurídico debería contener la premisa fáctica, que Juan mató a Pedro, y las premisas fácticas no pertenecen al sistema jurídico. Entonces no se deduce de un sistema jurídico que Juan debe ir a prisión. Esto que es muy complejo, intento explicar con palabras bastante simples, Zuleta lo demostró con absoluta claridad. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa? Significa algo muy importante. Significa que los jueces, en este sistema formal de división de poderes, crean derecho, que ellos deciden por sí mismos. Deciden. Hay que aceptar, la sociedad tiene que aceptar que los jueces deciden. ¿Qué deciden? ¿Qué tienen facultad para decidir? ¿Normas generales? No, el problema es que deciden normas generales. Los jueces tienen facultad para decidir normas individuales. Se les somete un caso a su jurisdicción, el caso de Juan, que mató a Pedro, y él tiene la obligación de decidir en base a las normas preexistentes, con esa referencia, pero va a crear una norma individual para ese sujeto. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante aceptar que los jueces deciden normas individuales? Primero, para diferenciar de que pueden decidir normas individuales, pero no normas generales. Primero. Pero segundo, para empezar a reconocer en los jueces, no una máquina, porque una máquina de hacer silogismos, donde se le meten las premisas y expulsa normas individuales, pero no decir, eso no tiene nombre, se esconde atrás de un escritorio, no es nadie. Y los jueces son sujetos sociales. Estas son las oscuras relaciones de poder que decía Cárdoba, que se esconden tras el velo de la normatividad. La oscura relación de poder es generar actores determinantes en nuestra sociedad que son anónimos. Y esto es lo que nosotros discutíamos en la ley del voto democrático. Queremos que se someta al escrutinio público estos jueces, que discutamos sobre los jueces. ¿Cómo puede ser que hoy, nuevamente como en el 2001, tenemos una sociedad absolutamente enojada con la política, a toda la clase política, y esa sociedad no puede expresar claramente su enojo hacia los jueces, que están decidiendo el futuro del país hace años? Y es porque, primero, desde la doctrina, desde los fundamentos mismos filosóficos de qué consideramos que es el derecho, estamos partiendo de una ficción. Y es que los jueces son máquinas. Los jueces no son máquinas. Los jueces son actores sociales, que juegan, se inscriben en clubes, juegan muy bien al tenis, son dirigentes políticos, son actores sociales que van a comer, que salen, que les gusta irse de vacaciones y les gusta tomar decisiones, y toman decisiones y tienen la obligación de tomar decisiones. Entonces, a mí me parece muy central esto, me parece muy central empezar a debatir cuál es el rol de los jueces y la importancia de tener un sistema institucional fortalecido que pueda ser sostenido en el tiempo. Ustedes miren cómo nosotros asumimos la deuda del Fondo Monetario, que queremos
ellos no asumen el dictado de estas leyes, ¿no? Miren cómo cuando ellos toman las medidas, ¿quién defiende verdaderamente la República? ¿No? ¿Quiénes creen en la continuidad del Estado? Nosotros decimos que tenemos una deuda en el fondo, Néstor Kirchner lo hizo, la asumió, pidió perdón en nombre del Estado Nacional por los 30.000 desaparecidos, queremos en la continuidad. Ellos no creen en la continuidad del Estado. Ellos cambian el presidente y todas estas leyes intentan ser ignoradas, como explicaba claramente acá Laura. Bueno, simplemente estas reflexiones. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias Julián por tus palabras. Ahora le vamos a dar la bienvenida y la palabra a Patricio San Martino. Patricio es profesor de posgrado de Derecho Administrativo y Derecho Procesal Constitucional. Es director académico de la Maestría de Abogacía del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Universidad Nacional de 3 de Febrero y nos viene a hablar de las bases de la Ley de Medidas Cautelares. Buenos días a todos y todas. Un gusto grande poder estar en esta jornada a 10 años de la Ley de Medidas Cautelares. Agradezco al Instituto la invitación y agradezco el panel. Hacía tiempo que no me encontraba con Laura, con Milagros, que nos conocemos acá, y con el querido amigo Julián Álvarez. Compartimos muchos momentos. No siempre fueron pacíficos, ¿no? No siempre fueron pacíficos, pero me siento muy agradecido y muy honrado de haber participado en esta ley, en el anteproyecto de la ley de responsabilidad del Estado, en algunas de las modificaciones y revisión del Código Civil, momento histórico, todos estos, por mucho lo que así. Y me emociona un poco ver qué ha pasado en todo este tiempo y la verdad que hasta recuerdo episodios con vos, Julián, y con el querido Julio Alat, que también ha tenido una mano también para resolver ese ministerio en tiempos complejos. Así que me siento muy agradecido por la invitación y poder participar y hablar un poco de este tema de la ley de medidas cautelares. Que la ley de medidas cautelares, la realidad, no hay que decirlo, no es un punto de partida en materia cautelar. ¿Por qué no es un punto de partida? Porque la cautelar frente a los órganos siguientes que desarrollan función administrativa ya preexistían en la ley. O sea, no es un punto de partida. Tampoco es un punto de llegada. Les digo, quizás si nos ponemos un poco duros podemos encontrar algunos quiebres que podemos encontrar en esa ley y quizás es susceptible de mejoras también, aunque tiene algo que me parece interesante, lo voy a decir al final, ¿no? Pero tiene cosas que pueden ser mejoradas, lo mismo la ley de responsabilidad del Estado, ¿no? Una ni otra, ni son puntos de partida ni puntos de llegada. Pero sí, la ley de medidas cautelares, junto con la ley de responsabilidad del Estado, son puntos de inflexión, porque se pasó de un régimen, en este caso jurisprudencial, a un régimen legal de las medidas cautelares. Y no es menor, porque en un régimen jurisprudencial, ciertamente las medidas cautelares existían, pero el régimen jurídico estaba sometido a la discrecionalidad del Poder Judicial. Por ejemplo, un detalle que me sucedía cuando explicaba, tuve la suerte de encontrarme con exalumnos, todo un tema, ¿no? En los años vas a encontrar con exalumnos. Inmediatamente evocaba, cuando yo daba las clases en la ICAE o en la Austral sobre estos temas. Entonces yo cuando daba las clases en la Austral decía, en la Austral, en la UBA, hablaba de este tema que lo hablé muchos años y lo trataba y me entusiasmaba también con esto. Punto, pero para verlo. ¿Cuáles son los requisitos de las medidas cautelares? Bueno, la medida cautelar por excelencia en el contencioso es la suspensión de los efectos del acto. Y cuando empezamos con la suspensión de los efectos del acto, el profesor explicaba, bueno, para un sector de la doctrina se aplica el artículo 12 de la ley de procedimientos administrativos que establece tales requisitos. Claro, para otro sector de la doctrina, no, y la jurisprudencia se aplica el artículo 12 solamente para las medidas autónomas, las medidas cautelares autónomas, pero no se aplica cuando el Estado es ente enjuiciable.
Ahora, para otro sector de la jurisprudencia se va a aplicar el artículo 230 de la Ley de Medidas Cautelares, pero sin embargo otras sentencias hablan del 230 y el 232. Sin embargo, tomando el 230 y el 232, la Corte ha señalado que no se aplica a ninguno de estos, porque establece tal requisito siempre que no se afecte el interés público. Con lo cual eran 5, 6 o 7 criterios distintos para establecer cuáles eran los requisitos de procedencia y de admisibilidad de una medida cautelar. Esto genera inseguridad jurídica, no solamente para el particular, sino para el propio Estado, que tiene que defenderse frente a esto. La ley de medidas cautelares, si ustedes me permiten, voy a decirlo brevemente, pero lo tenía anotado para decirlo hoy, es en verdad un esquema normativo básico de ordenación procesal que armoniza, o procura armonizar, en clave asegurativa de urgencia, las prerrogativas sustanciales y procesales de la Administración con la garantía fundamental a la tutela judicial efectiva. Si yo tomase la parte quizás más simple de esto, digo, bueno, es un ordenamiento procesal que tiende a armonizar en clave de urgencia, en clave asegurativa de urgencia, las potestades, las prerrogativas de la Administración, pero también de nuestros poderes públicos, con la garantía a la tutela judicial efectiva. Recuerden ustedes que la garantía a la tutela judicial efectiva ha sido desarrollado en un fallo muy interesante, que es Astorga-Brach del año 2004, vale la pena siempre recordarlo, ese fallo, pero que tiene tres grandes momentos. La tutela judicial efectiva tiene el primer momento de acceso al tribunal. El segundo momento, el derecho a una decisión fundada en derecho que lleva íncito la garantía del debido proceso y la decisión fundada en un plazo razonable. El tercer momento es el momento que concierne a la efectivización de lo decidido. De este tercer momento de la garantía fundamental a la tutela judicial efectiva se extrae la garantía de la tutela cautelar efectiva. De modo tal que la tutela cautelar efectiva tiene el mismo rango constitucional que la tutela judicial efectiva. Esto se extrae básicamente de lo que estamos señalando. Ahora, ¿cuál es el punto que yo quisiera tratar hoy? Yo podría, si hay tiempo, si ustedes me permiten, yo voy a hablar de las bases de la ley de medidas cautelares, pero la realidad es que te escuchaba vos hablar, Julián, la escuchaba acá a mi compañera, y también a lo que vos dijiste, y la verdad que inmediatamente evoco cuál era uno de los problemas que teníamos entonces, hace 10 años, y que quizás hoy también lo tenemos. La verdad sí lo tenemos. De entonces como hoy, yo advierto que lo venimos sosteniendo también con insistencia en la academia, que estamos atravesando una crisis estructural de juridicidad. Una crisis estructural de juridicidad por cuanto vemos que el derecho administrativo en particular es el producto hoy, en el aquí y ahora, en el mismo espacio, de la coexistencia de tres modelos distintos del derecho administrativo, que responden a tres matrices diferentes. Me explico. No voy a hablar de una evolución del derecho administrativo, sino que digo, en el aquí y ahora, en este mismo espacio, en el mismo tiempo, coexisten tres modelos diferentes de derecho administrativo. Un derecho administrativo, y derecho también procesal administrativo, que fue labrado en tiempos de quiebre institucional. Varias veces vos señalaste también la aplicación de la ley 19.549. Advirtamos esto. La 16.986 de amparo, la 19.549 que regula lo que es, por ejemplo, el ámbito administrativo, el procedimiento administrativo, a lo cual se va a sumar cierta jurisprudencia que hoy en día, desde entonces hasta hoy, se sigue citando. Ustedes toman los precedentes de la Corte Federal y van a encontrar que se citan como sustento, como fundamento de sus fallos, sentencias dictadas en tiempo de quiebre institucional. Vamos a encontrar incluso dictámenes de la Procuración del Tesoro que citan como antecedente para sustentar el dictámenes que fueron elaborados en tiempos de quiebre institucional. Normas jurídicas que emanan en tiempos de que no existía Estado de Derecho. Jurisprudencia que se invoca hoy, que fue labrada por jueces que no fueron designados por el procedimiento que establece la Constitución. Y así vamos viendo que, en verdad, gran parte del derecho administrativo, y cito la ley de procedimientos administrativos junto con su reglamento, que es central, es como si fuera el Código Civil para el derecho administrativo, es una ley que fue labrada no interesa a los 50 años, sino en el contexto y a lo que responde. La ley nacional responde a la ley, o por lo
menos lo dijeron los autores, responde al modelo de la ley de procedimientos del 58 de España, con la reforma del 63. Sabemos que en ese tiempo no era una ley que emanaba de poderes democráticos. Consiguientemente, aquí tenemos este problema que no es menor. Sí es posible pensar que existe un derecho administrativo sin Estado de Derecho. ¿Qué significa esto? Estado de Derecho significa hablar de la supremacía de la Constitución, hablar de que el derecho es el producto de la voluntad general, hablar de la periodicidad de los mandatos, hablar esencialmente de la protección de la persona y de sus derechos fundamentales esenciales. Y sin embargo, pensamos que una parte de ese derecho administrativo que hoy aplicamos, o que nos toca aplicar, es una parte de un derecho administrativo labrados de alguna forma, extramuros del Estado de Derecho. Y aquí tenemos un problema. La verdad, no puede existir un derecho administrativo fuera del Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho, sin Estado constitucional, no puede haber derecho administrativo. Básico. Ahora, yo estoy señalando que hay tres modelos. Este es el primer modelo. Yo estoy demostrando en alguna medida que esas normas que fueron labradas en tiempo de quiebra institucional y la jurisprudencia se sigue aplicando. Para los que les interesa profundizar en la jurisprudencia, cito 3 o 4 fallos que seguramente en las clases de Derecho Administrativo las van a ver. Rodríguez Blanco de Cerrado, por ejemplo, un tema de extinción del acto administrativo, fundamental. Bartolomé Mitre, Universidad Bartolomé Mitre, teoría de la subsanación. Duperial, del 79, también, tema vinculado con el debido proceso adquisitivo. Bueno, estos fallos siguen siendo citados hoy en día por las sentencias que emanan de nuestros tribunales contenciosos. ¿Cuál es el segundo modelo? El segundo modelo es el modelo del Estado formal y democrático de derecho. Un modelo que esencialmente tiene en cuenta el quién y el cómo. Es decir, la competencia y la forma. Un modelo que en definitiva tiene sus debilidades. Un modelo en el cual, seguramente cuando ustedes lo habrán estudiado, lo van a estudiar, es un modelo en el cual siempre se habla de el equilibrio entre las prerrogativas y las garantías. El equilibrio entre prerrogativas y las garantías. Y aquí se habla, bueno, de las prerrogativas de la administración, en principio, son que pueden unilateralmente modificar la situación del particular, lo hacen de manera unilateral, modifica la situación del particular, que sus decisiones, toda la actividad que ella desarrolla se presume legítima, la ejecutoriedad de sus propios actos, la potestad que tiene la administración de revisar por sí mismo sus propios actos y también de impugnar judicialmente sus propios actos. De manera procesalmente, lo que reconocemos es el agotamiento de la vía y la interposición de la demanda dentro de un plazo de torsión. Este modelo señala que las garantías de los particulares son estas que yo voy a citar, les digo porque está tomado textual: el principio de legalidad para unos, juridicidad para otros, el derecho de propiedad, el derecho de igualdad básicamente formal, la garantía de la tutela o la garantía del derecho a la jurisdicción, el debido procedimiento previo a todo acto y el informalismo a favor del administrado. Este es el esquema básico que asume el derecho administrativo o el derecho de la función administrativa en lo que es el modelo del Estado formal y democrático de derecho, modelo que fue en el cual yo he aprendido y que me han enseñado en la facultad. Claro, este modelo tiene algunas debilidades y fragilidades. La primera fragilidad que uno puede exhibir o puede encontrar en este modelo es que este modelo mantiene, conserva, pervive en este modelo las construcciones labradas extramuros del Estado de Derecho, o sea, las construcciones labradas en tiempo de quiebra institucional. La segunda debilidad que tiene este modelo del Estado formal y democrático de derecho es que ha sido y es permeable a los intereses sectoriales. El artículo, por ejemplo, 9, inciso P, de las denominadas leyes del PPP, de participación público-privada vinculada con ciertos tipos de contratos, aparece clarísimo justamente la permeabilidad que ha tenido en el derecho administrativo, en esta ley del 2016, ciertos intereses sectoriales. Recuerdan ustedes que esta ley se elimina la posibilidad de la administración de revisar sus propios actos, de suspender sus propios actos. Se elimina la posibilidad de que se aplique la ley de responsabilidad del Estado, ya ni siquiera de manera directa ni subsidiaria, sino también se acordó ponerlo analógico, que tanto se había cuestionado en su momento. Es decir, la administración queda privada de todo tipo de potestad para satisfacer los intereses generales. Entonces, la primera debilidad que advierto en el modelo del Estado formal y democrático de derecho se vincula con la pervivencia del modelo autoritario, el modelo de la hipertrofia de la potestad. La segunda debilidad que uno va a advertir en este modelo se relaciona esencialmente con la permeabilidad frente a determinados tipos de intereses sectoriales de los poderes reales.
Y la tercera debilidad, que quizás la que más nos interesa para poder empalmarlo con nuestro tema, es la debilidad que concierne al carácter neutral e indiferente, que es el modelo del derecho administrativo del Estado formal y democrático de derecho con respecto a la naturaleza de los derechos que ponen en juego la relación de uso administrativa. Neutralidad e indiferencia con respecto a la naturaleza de los derechos y a las necesidades que esos derechos están llamados a satisfacer. Y este es el punto, quizás, que me interesaría profundizar y llamar la atención, porque el modelo, como decías vos, creo, Julián, del Estado constitucional, el derecho administrativo del Estado constitucional, social y democrático de derecho, que vos decías también en aquel momento, lo hablabas justamente de eso, ¿no? Estado constitucional, social y democrático de derecho, es un modelo que esencialmente está llamado a superar estos valladares. Y en ese marco se va a inscribir esta ley de medidas cautelares, en el modelo del derecho administrativo del Estado constitucional que procura armonizar esas prerrogativas y garantías entre prerrogativas de la administración, prerrogativas públicas y las garantías de todos nosotros, de los particulares, con la clave que tiene en cuenta esencial y básicamente el principio de dignidad de la persona humana, los derechos humanos fundamentales y el principio de pro persona. Es decir, lo que hemos denominado en algún momento, e insistimos en algunas clases, la idea de que el esquema de ordenación, el esquema de juridicidad del Estado constitucional social de derecho se puede reducir, o sea, reducimos la complejidad a la idea de esta tríada basal material del derecho administrativo. Principio de dignidad humana, como fundamento, derechos humanos fundamentales que son inherentes a ese principio de dignidad humana que están reglamentados en el 75-22, y principio pro persona como criterio de interpretación. De estos principios que integran la tríada basal material del derecho administrativo del Estado constitucional se derivan una serie importante de correlatos. Uno de ellos, que no lo voy a explicar hoy, pero que sí es para mí importante señalarlo, es el principio de interdicción de la insensibilidad. Interdicción frente a la insensibilidad que puede producir cualquier tipo de lesión sobre un derecho humano de la persona. Hay varios más, pero este es uno que me parece que vale la pena llamar la atención. ¿Por qué? Porque el artículo 2, que vos citabas, está en esa línea. El artículo 2, que es quizás uno de los puntos centrales de la ley de medidas cautelares, podrán eliminar toda la ley, la podrán derogar si quieren, pero ese artículo 2 marcó la diferencia de una ley del Estado formal y democrático de derecho al Estado constitucional. ¿Por qué? Porque estableció reglas distintas de acuerdo a la naturaleza de los derechos y de acuerdo a la situación jurídica del particular. ¿Qué dice ese artículo? Se vincula con el tema de la competencia, pero se aplica después en otros aspectos formales, en el procedimiento previo. Dice, bueno, cuando exista situación de vulnerabilidad de la persona o cuando está en juego el derecho a la vida, el derecho a la salud, un derecho de naturaleza alimentaria o derecho al ambiente, las reglas de procedimiento van a tener una inflexión que en definitiva no habrá el plazo de las medidas cautelares que establece el artículo 5, podrá el juez evitar el informe previo. Lo más importante es que la proyección de ese artículo 2, es decir, la no neutralidad frente a la naturaleza de los derechos, la predisposición y la no neutralidad, insisto, frente a la naturaleza de los derechos, va a impactar sobre otros artículos, sobre las condiciones de procedencia de la protección cautelar. Y esto es importante señalarlo. Ese artículo incide sobre el artículo 13, sobre suspensión de los efectos del acto, 14 sobre medida positiva, 15 sobre medida innovada. Aunque la ley no lo diga, esa es la interpretación correcta. Es decir, para interpretar correctamente la ley, la tenemos que interpretar que en verdad hay como dos criterios distintos. Para derechos indisponibles, artículo 2, y a través de ese artículo 2, con esto que estoy señalando, las condiciones, hay una sensibilidad frente a la naturaleza del derecho, y derechos disponibles que se va a aplicar tal como está previsto en la ley. Ahora, este artículo 2 no solamente se proyecta a la ley 26.854, y este es el punto que yo quería tratar, por eso me interesaba no tratar tanto la ley y tratar este punto en particular, porque se proyecta sobre todo el derecho administrativo. El artículo 2.2 que establece una mirada que no es neutral ni indiferente a la naturaleza de los derechos que pone en juego las relaciones administrativas. Básicamente, tiene sensibilidad frente a los denominados derechos indisponibles, aquellos que fluyen de manera inherente a la dignidad de la persona humana.
eso nos va a implicar que atraviesa toda la teoría del acto administrativo del Estado constitucional, toda la teoría del procedimiento administrativo, la de los contratos, la del control judicial. Es decir, que en verdad, si nosotros nos proponemos, aún con el texto vigente, tenemos otro derecho administrativo desde la perspectiva de lo que es la argumentación o la interpretación jurídica. Y es posible hacerlo. Lo que significa que tenemos que reexaminar desde la perspectiva del Estado constitucional. Hablar del Estado constitucional implica hablar de supremacía de la Constitución Nacional, pero básicamente, y este es el punto, de la fuerza normativa de la Constitución Nacional. Recuerden ustedes que la Corte ha dicho, en este caso correctamente, que los derechos humanos son normas objetivas con vocación de efectividad. Ahí hay una buena puerta para poder desarrollarlo. Entonces, a partir de este artículo 2.2, que está enclavado en la Ley de Medidas Cautelares, les puedo garantizar que tenemos otro derecho administrativo. Tenemos otro derecho administrativo. Entonces, la idea de esa coexistencia que yo marqué en el aquí y ahora, coexistencia con un modelo del Estado no democrático, extramuros del Estado de Derecho, de un modelo de un derecho formal y del Estado formal y democrático de derecho, es posible ir trabajando un derecho administrativo, en general, la teoría del acto administrativo, del procedimiento, de los contratos, del control judicial, que sea un modelo de teorías que estén, teorías y régimen jurídico, que sean congruentes, compatibles con los principios, valores y reglas de la Constitución Nacional convencionalizada. Este es un punto que me parece central. ¿Por qué? Porque yo lo primero que les dije a ustedes es que hay una crisis estructural de juridicidad. ¿Cuál es la crisis estructural de juridicidad? Que en tiempos de Estado constitucional, vigente de la República, luego de casi 30 años de Constitución y de 40 años de democracia, se sigue aplicando un derecho labrado en tiempos de quiebre institucional. Y eso es inaceptable. Inaceptable. Yo creo que no sé cómo podemos tolerarlo. No sé cómo podemos tolerar seguir viviendo pero bueno, es lo que tenemos. ¿Qué ocurre con la ley de medidas cautelares? La ley de medidas cautelares, en verdad, tiene una estructura, yo voy a ser muy breve porque no corresponde que me extienda con esto, pero tiene algunas bases que me gustaría compartir brevemente con ustedes. La primera concierne a que al momento de elaborar la ley de medidas cautelares o de proyectarlo y debatirlo, esto quiero señalar, es el producto de la abogacía pública. La ley de medidas cautelares, lo mismo ocurre con la ley de responsabilidad del Estado, es producto de la abogacía pública. No se consultó por fuera de este ámbito, es producto de la abogacía pública. Lo primero que uno puede ver es que la ley lo que regula es cierto tipo de mecanismos de tutela urgente, porque la tutela urgente es muchísimo más amplia. La tutela urgente puede ser tutela urgente de los derechos individuales o de incidencia colectiva, pero también de los intereses generales. Y dentro de estas formas de tutela urgente, en algunos casos la tutela urgente la puede dispensar el Poder Judicial, otro la función administrativa y otro la función judicial. Con lo cual, dentro de lo que es la tutela urgente de los derechos del interés público por parte de la función judicial, vamos a encontrar que hay distintos mecanismos. La tutela autosatisfactiva, ustedes la conocen. El amparo también lo conocemos. La acción de prevención, que fue incluida en el Código Civil, también lo conocemos. Las tutelas anticipadas también las conocemos. Y también conocemos la medida cautelar. De modo tal, rápidamente lo estoy señalando esto, la protección cautelar es uno de los modos de tutela urgente, pero no es el único. La tutela urgente no se agota en la tutela cautelar. Lo que regula la ley justamente es esta parcelita de la tutela urgente. Esto es importante señalarlo. Lo que regula la ley 26.854 son las medidas cautelares, que es una de las parcelas de la tutela urgente, nada más. En este marco vamos a ver que el punto quizás más importante es que es el artículo 3.1, que establece cuál es la función que tiene la protección cautelar. Tiene carácter asegurativo. Viene a asegurar que la decisión final sea útil, que la decisión final pueda ser operativa, que no quede inutilizada por ciertas circunstancias. La idea del talante asegurativo que tiene la protección cautelar es central y aparece expresamente expuesto en este artículo 3.1 y es el criterio o el estándar teleológico de interpretación de los institutos cautelares. La ley toma en cuenta diferentes tipos de protección cautelar. Ahora, eso está a partir del artículo 13 al 15,
después de 16 y 17. Pero hay un detalle que es importante tener en cuenta. Establece protección cautelar de los particulares frente a la autoridad pública, pero también establece supuestos de protección cautelar que solicita la autoridad pública, la autoridad pública para defensa de los intereses generales ante el Poder Judicial. Con lo cual, hay también en esto un reconocimiento que hay ciertas limitaciones, hay cuestiones que la propia administración no va a poder recuperar y que va a requerir del auxilio de la justicia. Esto lo digo sobre todo teniendo en cuenta que es un tema técnico, pero tiene una enorme relevancia, que al momento de que se elabore el anteproyecto de ley, regía en materia de acción de lesividad, el dictamen está registrado en 259.011, dictamen del doctor Guglielmino, 2006, en el cual se establecía que si el acto administrativo es estable, no solamente no es susceptible de ser revocado en sede administrativa, sino también tampoco puede ser suspendido en sede administrativa. O sea, para entender bien ese artículo 16 y 17 hay que remontar a cuál era la doctrina vigente en la Procuración del Tesoro para establecer que justamente se tuvo en cuenta que frente a un acto administrativo estable, el principio, por lo menos según esa doctrina de la Procuración del Tesoro, la administración debía solicitar la suspensión de ese acto en sede judicial, por cuanto, según ese dictamen, estaba vedado hacerlo en sede administrativa. Esto para explicar de alguna forma lo que significa esto. Digo esto porque después hubo una variación de la doctrina de la Procuración del Tesoro en 2018 con el 307-167, después hay una vuelta en 2021, el 3 de marzo al dictamen de Guglielmino, y luego hubo una nueva variación. Estas variaciones solamente se pueden explicar en que, si yo hago la sistematización de este punto, es que las cuestiones que conciernen a derechos fundamentales indisponibles, como puede ser el derecho a la naturaleza alimentaria, la administración, según la doctrina actual de la Procuración del Tesoro, la administración no tiene facultad para suspender los efectos de ese acto. En cambio, sí lo tendría fuera de este marco para derechos fundamentales. En este aspecto, y vuelvo entonces al punto, la ley tiene en cuenta dos tipos de medidas, pero de base, las medidas conservativas y la medida innovativa. La medida conservativa impide el cambio y está previsto en la ley como medida de no innovar. Y las medidas innovativas son aquellas que producen la alteración de las circunstancias de hecho y de derecho. La medida innovativa puede ser no anticipatoria, pero también puede ser anticipatoria. Y la anticipatoria puede ser satisfactiva y no satisfactiva. Todo esto me parece todo un recuerdo un poco complicado, no lo tanto, pero sí tiene que ver esta base, que es una base más técnica, porque las condiciones de procedencia de la protección cautelar van a depender de la naturaleza. Cuando es una medida conservativa, las condiciones de procedencia son más simples y menos complejas. En cambio, cuando estamos en presencia de una medida innovativa, de talante anticipatorio, satisfactivo como la medida positiva, los recaudos en general son un poco más severos. La suspensión de los efectos del acto, que insisto, la medida cautelar por excelencia del contencioso administrativo, es una medida innovativa, anticipatoria, pero no satisfactiva. Y está regulada en el artículo 13. En este punto, uno puede advertir que en todos los aspectos relacionados a la protección cautelar, la ley establece los requisitos de procedencia. Pero hay un principio, que vuelvo a insistir con esto, que es un principio central, que es el principio que fluye de la libre configuración cautelar. El artículo 3.1, al establecer el talante asegurativo de la protección cautelar, está estableciendo además el principio de la libre configuración cautelar. Algunos supuestos van a estar previstos expresamente en los artículos 13 a 15. Sin embargo, nada impide en la ley que se combinen estos tipos o clases de medidas cautelares. La ley, como dijimos, no voy a hacer puntualmente un análisis de la ley, pero sí quiero examinar tres aspectos. Uno, regula la suspensión de los efectos del acto. Ni el Código Procesal Civil y Comercial, ni la Ley de Procedimientos Administrativos regulaban la suspensión judicial de los efectos del acto. Lo hace la ley. ¿Qué hizo la ley? ¿Inventó algo? No. Miró lo que decía la jurisprudencia. Que a la jurisprudencia no le haya gustado verse en el espejo es otro tema. Pero lo que hizo, y esto se lo puedo garantizar, que está tomado de la jurisprudencia, la única variación que va a haber es que la ley establece, bueno, para la suspensión
protección de los efectos del acto se deberán demostrar o acreditar el perjuicio irreparable de la demora. Esto aparece tanto en la doctrina de la Corte como en el contencioso administrativo. Va a aparecer la verosimilitud. Ahora, la verosimilitud, la ley lo que hace es desdoblarla. Esto es una parte interesante, desdobla la verosimilitud del derecho como título de razón jurídica suficiente y la desdobla de la verosimilitud de la ilegitimidad, en cual establece en la suspensión que deben existir indicios serios y graves de ilegitimidad. Con lo cual hace, pero no es que elimina, sino que la desdobla. Algunos no lo llegan a entender. Verosimilitud del derecho es el título de razón jurídica suficiente que invoca el particular. El otro se le vincula la verosimilitud de la ilegitimidad, por ejemplo, con los indicios de ilegitimidad que puede tener, o los vicios que puede tener de manera inicial o aparente un acto administrativo. Pero hay un punto que me parece central para tenerlo en cuenta. La ley en todos estos supuestos establece que la medida cautelar no debe afectar los intereses generales, los intereses públicos, el bien común. Y tampoco la ley debe tener carácter, la medida cautelar debe tener carácter irreversible, porque si fuera de carácter irreversible ya entramos en otro mecanismo de tutela urgente que es la tutela autosatisfactiva, que no la regula la ley. Ahora, eso no significa que no existe. Para nosotros la tutela autosatisfactiva la vamos a traer, por ejemplo, como una modalidad de amparo. El amparo podría ser el amparo de los derechos indisponibles, que tiene una modalidad distinta, pero no es que elimina la tutela autosatisfactiva, no tiene el régimen de la protección cautelar. Existe, por ejemplo, podemos extraer del artículo 43, o más todavía, un tema que no ha sido explorado aún, se puede extraer del artículo 25 de la Convención Americana, que es el amparo interamericano que no tiene los mayalares del artículo 43, no se exige de lo manifiestamente ilegítimo, no se exige demostrar que no existe otro medio judicial más idóneo. Un estudio que podemos hacer o revisar mirando hacia el futuro de los estados constitucionales en América Latina es trabajar ese artículo 25 como el amparo interamericano para la protección de los derechos que reconocen los instrumentos internacionales de protección que están previstos en el artículo 522. Me parece que ahí vamos a tener un interesante debate sobre esto, porque en verdad existen dos amparos. El artículo 43 regula 8 formas distintas de amparo, pero este amparo no tiene los mayalares del 43 y está previsto especialmente para proteger los derechos que reconoce la Convención Americana. Pero bueno, vuelvo a nuestro tema. La ley entonces establece, trato de la suspensión porque me parece que como que es una de las estrellas de la medida cautelar, establece como requisitos de procedencia de la protección cautelar de la suspensión de los efectos del acto, requisitos bien distintos a los del artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos. En el 12 es la suspensión en sede administrativa, y son 3 recaudos pero alternativos. Aquí son requisitos que son todos concurrentes. Ahora, cuando la ley establece que no deberá afectar los intereses generales o el interés público, no significa que con eso se deba rechazar la protección cautelar, y en esto voy a cerrar con esto. Por cuanto, cuando está afectado el interés general, el artículo 3.3 le da al juez la alternativa, la facultad de dictar una medida cautelar distinta a la solicitada sin con eso afectar el principio de congruencia. Es decir, que cuando la medida solicitada, peticionada por el particular, en definitiva puede, luego de verificar en el informe previo, que insisto muy bien dijiste vos, que es un informe noticia, no es un informe réplica como el del amparo, es un informe noticia nada más, ¿no? Cuando el juez dice, no, esto va a afectar los intereses generales, puede dictar y está habilitado para dictar, y lo debe hacer, dictar una medida cautelar diferente para salvaguardar, por un lado, la garantía de la tutela judicial efectiva del particular y por el otro, para garantizar la protección de los derechos e intereses generales. Estimadas y estimados colegas, muchísimas gracias por la atención.